Hace 8 días concluimos una serie que tuvimos que titulamos La misión de Dios, ¿verdad? Y quizás usted no alcanzó, o quizás sí, a recibir un volantico pequeño, un separador para su Biblia, para que recuerde todo el tiempo que usted y yo somos parte de la misión de Dios y cuál es nuestro papel en la misión de Dios en la iglesia. ¿Está bien? ¿Cuál es nuestro papel como iglesia en la misión de Dios? Y hoy vamos a arrancar una nueva serie. Una nueva serie que hemos llamado, ¿cómo? Edifica la iglesia. Y en ese caminar de edificar la iglesia, vamos a ir explorando varios elementos de edificar la iglesia, cómo el Señor nos llama a edificar la iglesia. Y será entonces Hechos en el capítulo 9, versículo 31, un texto para nosotros que alumbrará nuestro entendimiento frente a cómo se edifica la iglesia, cómo el Señor, como tú y yo estamos y somos parte de la edificación de la iglesia. Por eso quisiera que usted, ¿ya está listo? ¿Ya tiene todo listo en sus manos? Bien, prepárese por un momento para oír, ¿está bien? Escuche por un momento esta introducción. Los señores Nariz y Mano estaban sentados en la banca de la iglesia platicando. El servicio de la mañana dirigido por Oído y Boca recién había terminado. Y Mano le decía a Nariz que él y su familia habían decidido buscar otra congregación. ¿De verdad?, respondió Nariz a las noticias de Mano. ¿Qué? Oh, no sé, dijo Mano, cabizbajo. Él usualmente hablaba más lento que los otros miembros del cuerpo. Es que la congregación no tiene lo que la señora Mano y yo estamos buscando. Bueno, ¿qué es lo que estás buscando?, preguntó Nariz. El tono con que habló estas palabras era con mucha simpatía, pero mientras las estaba hablando, él sabía muy bien que iba a ignorar la respuesta de Mano. Si los Mano no podrían ver que Nariz y el resto del liderazgo estaban llevando al cuerpo de la iglesia en la dirección correcta, entonces no había nada que hacer. Mano tuvo que pensar antes de responder. Él y la señora Mano estimaban al pastor Boca y su familia. También estaban pensando que el ministro de música Oído tenía buenas intenciones. Bueno, yo creo que estamos buscando un lugar donde la gente sea como nosotros, confesó finalmente Mano. Tratamos de convivir con los pies, pero sentimos que no nos conectábamos con ellos. Luego nos unimos al grupo pequeño para todos los dedos, pero solo hablaban acerca de los calcetines, los zapatos y los olores, y eso no nos interesaba. Nariz lo miró con genuina desilusión. Pero ¿no estás contento que ellos estén preocupados por los olores? Sí, claro, pero no es para nosotros. Luego fuimos a la escuela dominical para todos los miembros de la cara, ¿lo recuerdas? Fuimos varios domingos hace algunos meses, fue genial tenerlos allí. Gracias, pero ustedes solo hablaban, escuchaban, olían y gustaban. Se sentía como, parecía que nunca querían trabajar y poner manos a la obra. Es más, la señora Mano y yo estábamos pensando ir a la nueva congregación en el lado este de la ciudad. Escuchamos que palmeaban mucho y alzaban las manos. Y eso es lo que estábamos necesitando ahora. Dijo la Nariz, ya veo lo que dices. No quisiéramos que se fueran, pero me imagino que debes hacer lo que sea lo mejor para ustedes. En ese momento la señora Mano, quien estaba en otra conversación, regresó con su esposo y Nariz. Mano explicó brevemente lo que él y Nariz habían estado platicando, y Nariz volvió a repetir la tristeza que
que iban a sentir al considerar la posibilidad de perder a los Mano. Pero volvió a decir que entendía que ya parecía que sus necesidades no estaban siendo solventadas. La señora Nariz expresó estar de acuerdo. Ella quería ser cortés, pero honestamente no sentía tristeza al irse. Su esposo había hecho suficientes comentarios criticando a la congregación a través de los años que su corazón empezó a reflejar el del señor Mano. Nunca había explotado en enojo contra el cuerpo. Es más, a menudo se disculpaba por ser tan negativo, como solía decir. Pero las pequeñas quejas que expresaba habían tenido cierto efecto. Los grupos pequeños eran un poco exclusivistas. La música estaba pasada de moda. Los programas eran un tanto bobos. La enseñanza no era algo que les gustaba del todo. Al final era difícil para los Mano dar una razón, pero finalmente habían decidido que esa congregación no era para ellos. Además, la señora Mano sabía que su hija Meñique no se sentía muy cómoda en el grupo para jóvenes. Todos eran tan diferentes, a ella se sentía fuera de lugar. La señora Mano dijo que apreciaba a Nariz y su liderazgo, pero la conversación ya se había prolongado demasiado para Nariz. Es más, el perfume de la señora Mano lo hacía querer estornudar. Agradeció a la señora Mano por sus palabras y le repitió estar triste por su decisión. Se volteó y comenzó a caminar. ¿Quién necesitaba a los Mano? Aparentemente ellos no lo necesitaban a él. Bien, gracias. Por un momento quiero pedirle que me acompañe a Hechos, capítulo 9, versículos 26 al 31. Y teniendo esa narrativa de los Mano, la Nariz y hasta los oídos entraron allí, podamos ver un poco cómo el Señor nos habla. Hechos capítulo 9 versículos 26 al 31. Y si usted ya lo tiene allí, pongámonos en pie para leer con reverencia la palabra del Señor. ¿Todos listos? Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz y por toda Judea y Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. Señor, gracias hoy por tu palabra. Gracias una vez más, Señor, por darnos el privilegio de escuchar tu voz a través de ella. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de venir a tu hogar, de venir a tu casa, Señor, y poder reflejar el ser tu cuerpo. Poder entender, Señor, que estamos siendo preparados como la novia para tu encuentro. Permítenos, Señor, con paciencia, con persistencia, con sabiduría, permanecer, Señor, juntos
unidos en torno a tu palabra, para que para ti sea toda la gloria y la honra. A ti, Señor, te damos todo el honor y la exaltación. Y rogamos que tu palabra, Señor, en esta mañana corra como río de agua viva, Señor, en nuestro ser. Que realmente inunde nuestro ser a tal punto, Señor, de llevarnos a tener fruto de gracia, fruto de misericordia, fruto de verdad. Te damos a ti todo el honor, Señor. Permíteme a mí, tu siervo, esconderme detrás de tu presencia. Muestra a Cristo, Señor, en la predicación de tu palabra, y que para ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es una iglesia sana? Es la pregunta. Y es la pregunta que quizás tocaba hacerle a los señores Mano. ¿Qué es una iglesia sana? ¿Qué es lo que entiendes tú, manos? Señores Mano, manitos, ¿qué entiendes por iglesia sana? ¿Cómo luce una iglesia ideal para ti? Y cada uno de ustedes ha recibido un POSIT, ¿verdad? Un papelito. El que no lo haya recibido, por favor, levante su mano porque se lo van a entregar. Allí están los facilitadores que les van a entregar. Aquí hay quien hace falta. Y usted va a responder en ese papelito. Quizás sea insuficiente para usted, pero agréguele una hojita más de su cuaderno si es necesario. ¿Cómo luce una iglesia ideal para ti? ¿Cómo luce una iglesia ideal para ti? Esa es la pregunta que quisiera que en este momento pudiéramos responder. Así que ánimo. ¿Cómo luce una iglesia ideal para ti? Escríbelo allí en el POSIT. No tienen que marcarlo, pueden dejarlo anónimo, tranquilos. Y por favor, cuando termine, pegue ese papelito en una hojita suya, porque al terminar, quizás usted deba complementarlo. Y posteriormente, afuera, en un cuadro que destella luces, deberemos pegarlo allí. ¿Está bien? Entonces, escriba allí sus más profundas expectativas, deseos, anhelos. ¿Listo? Quienes van terminando, por favor, levanten su mano para ver el progreso de la sala. Allí están levantando la mano para, creo que para esfero o algo para escribir, o para POSIT. Bueno, me empiezo a inquietar con lo que escribe, pero los vamos a leer más adelante. Bien, mientras van concluyendo, quiero pedirle que me acompañe y veamos cómo la Escritura responde a esta pregunta durante toda la serie de Edifica la Iglesia. Cómo esta serie tiene el deseo de responder a esta pregunta. Y como hoy iniciaremos a descubrir por nuestro bienestar eclesial qué es y cómo es una iglesia sana. Posiblemente para algunos de nosotros haya sido difícil escribir, porque quizás ya se acabaron las expectativas, o porque probablemente ha vivido tantas situaciones en medio de la iglesia que quizás hay mucha frustración o quizás
poca expectativa. Pero quisiera que pudiéramos ser guiados por la palabra del Señor para encontrar algunas características correctas de una iglesia sana. Cuando pensamos en cómo debe lucir la iglesia ideal, quizás la expectativa y la ilusión, el deseo sale a flor de piel en medio nuestro. Quizás pensamos en que debe tener algunas cosas que me identifique. Entonces me gustaría que los hijos de las personas de la iglesia estuvieran en esta etapa o en esta edad para poder identificarme. O me gustaría que hubieran jóvenes de estas etapas o en estos años con estos deseos, con ciertos anhelos para poder identificarme y caminar. Quizás al escribir allí usted puede pensar: yo desearía que hayan más personas con este tipo de personalidad, o que hagan esto o lo aquello. Pero deseo que podamos ver cómo la Escritura reorienta o enruta nuestra dirección y nuestro entendimiento de lo que podemos comprender como una iglesia sana, y cómo este entendimiento va a aportar a edificar la iglesia. Los escritores del Nuevo Testamento en la Escritura, en la iglesia, ellos escribían era para la iglesia. Y si bien escribían al pastor, el pastor era el facilitador en la iglesia para que la iglesia escuchara las cartas que estaban escritas. Por lo tanto, si bien como pastores tenemos una responsabilidad delante del Señor, la iglesia no se queda atrás. Como dice Hebreos en el capítulo 13, versículo 17, el Señor nos llamará a cuentas por aquello que ha puesto a nuestro cargo delante de Él. Pero también allí en Hebreos, en el capítulo 10, versículos 23 al 25, el Señor dice que Él llamará a cuentas a la iglesia, y quizás nos va a llamar a cuentas por si nos reunimos o no regularmente, por si nos exhortamos en el amor, las buenas obras, por si luchamos con mantenernos en la buena enseñanza y en la esperanza del evangelio. Amados, necesitamos edificar la iglesia de Cristo y prepararla como la novia para su encuentro. Eso es lo que Efesios nos está llamando a cada uno de nosotros, en el compromiso que tenemos como iglesia, en la labor que tenemos como iglesia. Es decir, tú y yo somos colaboradores, no solo en predicar el evangelio, sino en prepararnos a nosotros mismos para encontrarnos con el Señor, porque creemos que Él vuelve, ¿verdad? Ok, y esperamos que retorne, que regrese, y mientras tanto nos preparamos para su llegada. Pero nos preparamos no como personas individuales, nos preparamos como iglesia, porque Él dice que vendrá por su iglesia. Entonces estamos en toda la libertad de prepararnos los unos a los otros para la venida del Señor, para ese momento sublime. Como cristianos estamos buscando en la iglesia toda clase de cosas. Buscamos quizás una predicación con voz enérgica y con algunas cosas que nos hagan reír o que nos facilite la comprensión. Buscamos a veces que la música quizás sea más animada o tenga ciertas características. Buscamos en la iglesia quizás personas que puedan compartir con nosotros en algunas cosas o hobbies que a nosotros nos gusten, ¿verdad? Y quizás cada uno de nosotros debe pararse hoy frente a esta porción de la Escritura y mirarnos. Lo primero que encontramos allí, versículo 26, es evidentemente la iglesia sana está conformada por la pluralidad de los discípulos que
que procuran juntarse. Vea lo que dice el versículo 26. Cuando Saulo llegó ¿a dónde? No se me vaya a dormir, por favor. Siga conmigo, siga conmigo. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, entonces procuraba ¿qué? Trataba, insistía, persistía, bregaba, como decimos en muchas ocasiones, juntarse con los discípulos. Este hombre que ha acabado de vivir un encuentro con el Señor está tratando de encontrar a aquellos que tienen la misma identidad de fe. Está tratando de encontrar con quienes hablar de lo que el Señor ha hecho. Pero vea la respuesta de los discípulos. Reglón seguido, por favor, siga leyendo. ¿Cómo responden? Todos le temían, y casi que todos le temían es como si se le alejaran, como si lo apartaran, como si lo echaran de parayacito. Y quizás a veces nosotros tenemos ese comportamiento de discípulos. A veces no creemos que algunos sean discípulos y nos llevamos el derecho de quizás decir quiénes sí son discípulos y quiénes no son discípulos. Pero el deseo, lo que él anhelaba era juntarse. Vean que dice que él se esforzaba, él trataba. Y aquí usted tiene que entender esta palabra como el esfuerzo para juntarse con los discípulos, para estar allí en medio de los discípulos. Si usted hoy se pregunta cuál es el esfuerzo que yo debo hacer para juntarme con el resto de los discípulos. Uy, es que madrugar un domingo, eso es tratar mucho, pero ya es mucho, o sea. Pero además, un eslabón, uy, es otra actividad, pastor, eso es mucho. Mucho, tratar, o sea, esforzarme por ir al eslabón, eso. Y un viernes en la tarde, uy, no, es que no me da la hora porque tengo mucho trabajo. Piense por un momento más, como Saulo le hubiera gustado tener otras actividades de ese grupo de discípulos para ir. ¿Cómo Saulo estaría llegando a la reunión de hombres, por ejemplo? No podía ir a la de parejas, ¿no? Porque es evidente, pero ¿cómo Saulo estaría llegando como nuevo convertido a la reunión de hombres? Saludando a todo el mundo y todo el mundo como, ay, chico, este man. Ese es el Saulo que nos presenta esta porción de la Escritura. En este momento de la narración, deseaba estar con aquellos que compartían su fe. Pero es posible que dentro de los discípulos que allí estaban, hubieran algunos que habían sido maltratados, ofendidos, agobiados o hasta insultados por aquel Saulo. Porque si bien Saulo estaba llegando en este momento de conversión, eso no quita su pasado. Y su pasado quizás usted y yo lo conocemos bien. Perseguía a la iglesia, ¿verdad? Es decir, perseguía a los discípulos. Y si está llegando el que me estaba maltratando, mejor hagámoslo para allá. ¿Qué haría usted, amado? ¿Qué haría usted? Si hoy, mejor no hoy, el próximo domingo llega a la iglesia al encuentro un personaje que le causó daño, que le lastimó, que de una u otra manera habló mal de usted, alguien con quien usted tuvo un problema que quizás no se solucionó, alguien con quien tuvo una confrontación directa. ¿Qué haría usted si al llegar encuentra a esa persona en medio de la iglesia? Quizás pasar de largo, o posiblemente si lo ve de frente, a amarrarse el zapato rápido
O coger para el baño y preguntarse frente al espejo, todo está bien. Sí se puede. Hay muchas circunstancias que nos llevarían a preguntarnos qué haríamos. Como ese programa de hace varios años atrás. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Pero ¿sabe qué hizo un hombre? Bernabé, versículo 27, lo llevó con los pastores del momento. Lo presentó a los líderes de la iglesia y habló de su testimonio. Allí en el versículo 27, Bernabé dice que lo toma. Y yo me imagino a Bernabé cogiéndolo de la mano. Lo coge de la mano y se lo lleva para presentarlo a los apóstoles. Y cuando está allá, como cual niño regañado, le dice: vea, es que él se encontró con el Señor Jesús en el camino. Y Pablo, pero además estaba hablando con valor. Sonrojado Saulo. Sonrojado porque la situación es una situación donde quizás lo que él ha hecho no habla de lo que ahora quiere vivir en su vida. Lo lleva hasta este lugar y dice la escritura, dice este verso, que Saulo para este momento hablaba y hablaba con valor. Dice que habló en Damasco con valor en el nombre del Señor Jesucristo. Una ciudad donde lo reconocían por su antigua manera de vivir. Imagínese usted llegando al barrio del que el Señor lo sacó. Llegando al trabajo donde usted era la caspita, el mugre. Y llegando a hablar ahora con autoridad del Señor. Amados, una marca importante de una iglesia sana es que nos reunimos para hablar de Cristo, resaltar la obra del Evangelio, pero sin duda alguna no es solo de puertas para adentro. No solo se trata de anunciar a Cristo aquí, donde quizás todos nos conocemos, sino de puertas para afuera. También es necesario dar a conocer a Cristo, hablar de la esperanza del Evangelio, aunque eso pueda llegar a costarnos la vida. Vea lo que pasa en los versículos 28 y 29. Este hombre no se sintió tranquilo tan solo con compartir el Evangelio a algunos y hablar con autoridad en el nombre de Cristo Jesús, sino que además los versículos 28 y 29 dice que se movía libremente. Es decir, el que no le gustara tenerlo al lado, pues lo lamento, porque él iba a seguir haciendo la tarea que el Señor le había traído a hacer. Y se movía con libertad allí, en toda la región, en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas. Es decir, Saulo se estaba metiendo donde él tenía autoridad para hablar, porque era reconocido como uno de los capacitados de los fariseos, y se metía allí a hablar de quién era el Señor. Quizás quienes aún le habían dado permisos para arrestar y para perseguir a los cristianos, hoy lo estaban escuchando dar testimonio claro de Cristo Jesús. Pero termina allí la última frase del versículo 29, dejándonos ver qué podría llegar a pasarle a este principiante Saulo. Pero estos intentaban matarlo. Y es que es evidente que la iglesia sana cuida de sus discípulos. La iglesia sana, los miembros de la iglesia sana, o más bien quienes reflejamos la iglesia sana, el redil, las ovejas, en ocasiones
tenemos que apartarnos, tenemos que sacarlos, moverlos por cuidado. Y es aquí donde Saulo es llevado nuevamente. Vean que primero lo lleva, versículo 30. Lo está llevando, los hermanos lo llevan hasta Cesarea. Y después de allí le dan la patadita de la buena suerte y lo mandan para la casa, para Tarso. Porque Saulo de Tarso, y no, Tarso no era el tercer apellido. No, Tarso era la región de la cual él pertenecía. Entonces Saulo ahora está llegando a su casa y está diciendo, pero ¿qué pasó? Si yo era para predicar al otro lado y me mandaron otra vez para la casa. Pues nosotros como discípulos tenemos una gran labor en nuestras casas, amados. Nosotros tenemos una labor de misión en nuestra casa, haciendo discípulos primeramente en nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, yernos, sobrinos, nuestras nueras que si eran. Amados, hay una labor misional que se hace en la casa y donde tú y yo podemos aplicar toda la autoridad, pero también toda la gracia y la misericordia. Quizás hoy nuestros hijos pueden estar confundidos al ver que antes éramos de una forma y después de otra. Al ver que quizás nosotros promovemos ciertas cosas del evangelio, pero actuamos contra el evangelio. Que quizás les llamamos a la santidad mientras les decimos diga que no estoy. La iglesia lo envía a Saulo a la casa. Y como iglesia estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Una característica más de una iglesia sana es una iglesia que entre los unos y los otros nos podemos cuidar. Nos podemos llamar al orden. Nos podemos decir, ven te acompaño en esto. Pero quizás queremos vivir vidas solitarias, aisladas, donde nadie me vaya a decir cuál es mi pecado, porque entonces me voy de la iglesia. Porque mejor entonces busco otro lugar donde pueda ir y salir sin que nadie me diga nada. El amor, el cuidado, a veces el retirarnos de ciertas participaciones ministeriales es parte del cuidado de la iglesia para sus miembros. Pero a veces no lo comprendemos de esa manera. A veces pensamos que el servir es lo único que debemos hacer, sin importar si servimos a nuestros propios deseos o anhelos, sin importar si servimos a nuestros propios ideales y expectativas. Cuando el Señor nos llama a cuidarnos. La marca indiscutible de la iglesia es el evangelio. La obra de Cristo es la que nos salva de nuestros pecados. Es la que nos redime y nos transforma. Y tiene que ver con discípulos congregados, alabando a Dios y dando gloria a su nombre. Tiene que ver con discípulos congregados, santificándose los unos a los otros. Uy, es que ese dice las cosas. Es terrible. Y es que sube el tono y es feo. Esas palabras que utiliza son... Entender que cada uno de esos elementos el Señor los está utilizando para santificarnos. Es lo que nos debería llevar a abrazar a los instrumentos de santificación. Abrace a su esposa si la tiene a su lado, a su esposo. Abrace a sus hijos si los tiene a su lado, porque son instrumentos de santificación del Señor para usted y para mí como iglesia. Abrace a aquel que viene para decirle, oye, cuidadito con esto que estás haciendo. Oye, cuidado con mantenerte en estos actos o en estas tendencias pecaminosas. Abraza
tu instrumento de santificación, que es la iglesia. No existe una historia más importante que la de Cristo encarnado, muerto y resucitado. No existe una historia más grande que la de Jesús en medio de la humanidad. Por eso, hermanos, no estamos aquí para hablar de las historias del pastor o para que el pastor cuente chistes. No estamos en este lugar para que el pastor o el hermano comparta experiencias. Estamos en ese lugar y lo que nos convoca aquí es la predicación santa, inmaculada de Cristo Jesús. Es de Cristo Jesús de quien hablamos en este lugar. Por eso puede llegar a generar comezón en nuestros oídos. Por eso puede llegar a generar incomodidad en nuestra silla. Por eso podemos llegar a sentirnos como que ese no es el lugar. Pero si eso ha de pasar mientras predicamos a Cristo, que la gloria sea para Dios. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 5, nos llama como iglesia al encuentro a entender que no nos predicamos a nosotros mismos. Dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, y déjenme leerles. Ya no corrió el tiempo, todavía sigo teniendo 40 minutos. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 5. Dice de la siguiente forma: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y nosotros como siervos de ustedes por amor a Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo como el Señor. Y ese es el compromiso nuestro como iglesia al encuentro. La iglesia al encuentro es un lugar para predicar a Cristo Jesús. Es un lugar para predicar que Cristo es nuestro consolador, que es nuestro sanador, nuestro restaurador, que Cristo Jesús es quien ama a la iglesia y abraza a la iglesia, quien cuida a la iglesia, que Cristo Jesús es quien nos santifica a través de su palabra y que Cristo Jesús es Rey que viene otra vez. Por eso quiero invitarles a un primer tiempo para orar. Y a orar en ser discípulos que buscan, que forman y acompañan a otros discípulos con frecuencia. Con frecuencia. Que tú y yo con frecuencia somos discípulos que forman, buscan y acompañan a otros discípulos. Pero también que tú y yo somos discípulos que se congregan en torno a la palabra de Dios para escucharla y ser capacitados para compartirla. Y quiero que allí donde estamos tomemos un momento para orar por estas dos cosas. Y allí aparecen en la pantalla. Tome un momento a solas con el Señor. Y quizás usted hoy tenga que confesarle al Señor: Señor, yo hoy no estoy buscando ningún discípulo. Yo hoy voy a la iglesia porque el pastor es chévere o porque después hay empanadas. Quizás hoy tienes que confesarle al Señor que no estás mirando en medio de la comunidad a quién vas a discipular, a quién vas a acompañar en medio de su caminar de fe. Quizás hoy es momento de confesarle al Señor: Señor, yo a veces voy, pero salgo de la iglesia como si no se hubiera predicado nada porque ni me acuerdo. Quizás sea el momento para decirle al Señor: ¿por qué estás aquí? ¿Qué te llama a congregarte en esta o en cualquier iglesia?
Y por un momento inclina tu rostro, concéntrate delante del Señor y ora y clama y busca al Señor. Señor, gracias por venir hoy a nuestro encuentro para animarnos a ser discípulos. Gracias porque quizás, Señor, cuando pensamos en una iglesia sana, Señor, no pensamos en esto. Quizás pensamos en formas, en cosas que quisiéramos ver, pero probablemente no nos entendemos en el compromiso que tenemos delante de ti a ser tu iglesia. Señor, perdónanos cuando hemos caído en una rutina eclesial. Perdónanos cuando hemos ignorado nuestro compromiso contigo, Señor, al ser tu iglesia. Perdónanos cuando ni nos preparamos ni estamos en el papel de preparar a otros para tu venida. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor. Pero continúa tú animándonos, Señor, exhortándonos para caminar conforme a ti te agrada. Señor, permítenos identificar, Señor, reconocer nuestro papel como iglesia en la misión. Pero recuérdanos que en casa tenemos una gran misión, que con nuestros vecinos tenemos una gran misión, que quizás en medio de nuestros amigos podemos nadar en el explorar, Señor, nuevas aguas de discípulos para ti. Que quizás mientras trabajamos, Señor, mientras nuestros amigos nos cuentan, nuestros compañeros de trabajo cuentan situaciones difíciles, podemos ser luz, podemos ser consuelo de parte tuya para ellos. Señor, permítenos ser discípulos que hacen discípulos para la gloria de tu nombre. Permítenos ser instrumentos en tus manos, congregados, Señor, alrededor de tu palabra, alrededor de escuchar tu voz. Señor, quita nuestra molestia cuando tú estás exhortándonos a través de tu palabra y pon en nosotros un corazón dócil, humilde, Señor, para escucharte y para ser animados por ti, Señor. Aquí estamos como tus hijos. No nos permitas, Señor, tan solo acumular información. Permítenos ser tus hijos, Señor, quienes colaboran en la misión que tú, Señor, nos has dejado. Permítenos como discípulos ser iglesia sana, una iglesia que es dinámica, una iglesia que se santifica y que va delante de ti para darte el honor. Señor, continúa haciendo tu obra en nosotros y lo que has dado a nosotros de gracia, Señor, permítenos dar a otros de gracia. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Esta sección concluye con el versículo 31. Y vea cómo recita el versículo 31 allí en Hechos 9. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. Si quiere, apunte este versículo en algún lado, porque todos los días, todos los domingos mejor, y cada vez que usted venga a la iglesia, lo va a ver aquí. Es decir, es un reto para nosotros memorizar ahora esta porción de la Escritura.
Es un reto para nosotros ahora entender que la iglesia estaba gozando de paz por toda Judea. Es un gozo para nosotros entender que en medio de que la situación para uno de los discípulos era que tocaba sacarlo de la ciudad para que no lo mataran, había paz en la iglesia. ¿Y cómo es eso que hay paz en medio de la muerte, en medio de las malas noticias? ¿Cómo es eso que hay paz mientras nos toca sacar a escondidas a Saulo para que los judíos helénicos no lo maten? Pues debemos entender que la paz no es la ausencia de dificultades, de retos, porque el Señor dijo: yo les doy la paz y no la doy como la da el mundo. Por lo tanto, mientras vivimos en paz, en los retos, dificultades y circunstancias que nos santifican, viviremos caminando en el entendimiento de quién es Dios y que nuestra paz, nuestro bienestar reposa en Él. Que nuestro disfrute en medio de las situaciones que vivimos está en que Dios es nuestro Dios y es quien guía todas las situaciones. Que mientras estamos luchando por encontrar ese trabajo donde el Señor nos va a ubicar, que mientras luchamos por saber qué hacer con nuestras vidas al terminar el colegio o la universidad, el Señor está guiando cada circunstancia y con ella trayendo paz. Esa paz que dice Filipenses 4, versículo 6, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que le genera a usted un gozo de saber y de confiar que su Creador tiene todas las cosas bajo su mano. Esa paz que pese a los problemas familiares, que pese al diagnóstico del médico, que pese a la escasez económica, que pese a la determinación del gobierno, esa paz es la que edifica la iglesia. La iglesia se edifica o se iba construyendo, dice el versículo 31. Es edificada, y la versión de la Biblia de nuestro pueblo dice: mientras se iba construyendo, estaba animada por el Espíritu de Dios. Dios en cada una de las regiones allí descritas es el que estaba manteniendo a la iglesia. La iglesia se mantiene no por la labor de unos pocos. La iglesia se mantiene por el gran esfuerzo, el gran sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué quiere decir para ti hoy que andaba en el temor del Señor? ¿Qué quiere decir allí el versículo 31 cuando dice: y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo? ¿Qué dice para nosotros hoy eso? Andar en el temor del Señor es reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Tiene que ver con escoger, pensar, hablar y hacer lo que a Dios le agrada. Andar en el temor del Señor tiene que ver con privarnos de los placeres temporales, de la canita al aire, del momento chévere. Tiene que ver con que tú y yo nos apartemos voluntariamente del pecado. Andar en el temor del Señor tiene que ver con practicar misericordia, con ejercitarnos en la fe. Tiene que ver con hacer obras buenas, como dice la palabra. Tiene que ver con dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Andar en el temor del Señor tiene que ver con sujeción, respeto, con andar en la verdad, con obediencia. Tiene que ver con el consejo eterno de la palabra del Señor. Tiene que ver con vivir una vida emocional, laboral, personal, familiar,
profesional, dándole la gloria a Dios. No tiene que vivir con ese idealismo de una vida cristiana que va de gloria en gloria. No tiene que ver con andar en victoria. Tiene que ver con saber dónde está nuestra verdadera victoria, que es en la cruz del Calvario. Allí está la victoria del que cree en Jesús. Por eso tú y yo estamos desafiados delante del Señor. La iglesia sana se edifica sobre la base del Evangelio, en el temor a Cristo, en la santificación por la Escritura. La iglesia sana se edifica sobre la misericordia y la gracia de Dios impartida en Cristo Jesús cuando y mientras Él regresa. Tiene que ver con que tú y yo estamos en este lugar para ser santificados por el Señor, pero formados y tallados a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y va a doler y va a costar, porque es a su manera y no a la nuestra, porque tiene que ver con Cristo y no con nuestros placeres. La edificación y el crecimiento tiene que ver con estabilidad y dinamismo. Esa estabilidad y dinamismo en el que la iglesia debe permanecer por el temor al Señor y por la fortaleza dada por el Espíritu Santo. El pastor Sugel Michelén afirma: la edificación y el crecimiento de la iglesia no tiene que ver con la cantidad de personas que asisten, no tiene que ver con lo concurrido que son los programas, no se refiere a la cantidad de personas que participan en los eventos que hace la iglesia, en los encuentros, en los ayunos, en las reuniones ministeriales, en los eslabones, en las clases de EFI o en las salidas misioneras. El crecimiento y la edificación de la iglesia tiene que ver con la comprensión del evangelio, tiene que ver con el cuidado de los unos para con los otros, tiene que ver con la cercanía que podemos tener como hermanos, tiene que ver con la comunidad, con el ser comunidad. Se refleja en el senderismo o en la caminata del amor fraterno, en el pelear juntos la buena batalla de la fe. Se refleja en el estimularnos a la fe y a las buenas obras. Una iglesia sana es aquella donde sus miembros reconocen su rol dado por Dios en el cuerpo de Cristo, donde cada miembro comprende el reto de hacer su parte para mantener la salud eclesial de la iglesia. ¿Sabes cuál es tu rol en medio de la iglesia? ¿Entiendes cuál es tu papel hoy en medio de la iglesia del Señor? Porque tú eres vital e importante para la salud eclesial de la iglesia del Señor. Pero quizás a veces no lo entendemos y por eso no asumimos el reto que el Señor nos ha dejado. Quizás no lo entendemos y por eso no asumimos el compromiso que el Señor nos ha dado. Y con esto tan solo quiero terminar. Y ahora en este segundo tiempo de oración, quiero que nos unamos por filas. Cada fila nos vamos a unir. La última fila y así por cada fila. Nos vamos a unir para orar y rogar, implorar al Señor ser una iglesia estable que reconoce la paz del Señor y es edificada, o mejor, que se va construyendo sobre la base del Evangelio, en la que cada uno de nosotros como miembros reconoce y entiende su rol. Oremos que el Señor nos dé la comprensión total, ilumine nuestro entendimiento para saber cuál es nuestro rol. No tan solo el que gasta las empanadas. Y segundo, por lo que debemos orar,
ser una iglesia dinámica en el Señor, una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo para el crecimiento, al hacer cada uno la parte que nos corresponde como miembros del cuerpo. Unámonos. Y quizás usted no va a conocer o no ha tenido nunca contacto con alguien de los que está ahí, pues es una oportunidad para hacer iglesia. Es una oportunidad para unirnos y clamar al Señor. Y si usted está solito en la fila, por favor, únase a la fila de atrás o únase a la fila del lado. Únanse, unámonos y como una sola iglesia clamemos, levantemos clamor delante del Señor. Los motivos de oración del segundo tiempo. Gracias. Oremos, amados. Oremos en este momento. Señor, qué lindo es elevar nuestra voz. Que se escuche el murmullo santo de la conversación contigo. Que se escuche el murmullo agradable de la intimidad contigo, Señor. Qué lindo es cuando como iglesia respondemos a ti y a tu palabra con oración, con compromiso, con arrepentimiento. Quizás examinando nuestro corazón, probablemente, Señor, animándonos a continuar a hacer lo que tú nos has traído, Señor, a hacer, aunque estemos en cualquier lugar de la mesa. Hoy, Señor, tenemos el privilegio de compartir como discípulos la mesa de la cena. Y por eso, Señor, tomamos un momento para, como dice tu palabra, escudriñar nuestra vida, examinar nuestro corazón, doblegar, Señor, nuestra mente, tomar dominio de nuestras emociones. Hoy, Señor, estamos delante de ti. Por favor, permanece en medio nuestro. Tú, Señor, escudriñando lo que has hablado, lo que has dicho. Amados, tomemos un momento para ponernos en paz delante del Señor, para prepararnos para este momento santo de compartir la mesa como discípulos en torno al Evangelio que es Cristo Jesús.